Amén. El título que encabeza la lectura dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. El 16 de Gálatas 5 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos para el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, aleluya. Tu nombre bendito, todos vamos a orar. Padre, te Aleluya. adoramos, te bendecimos, te damos Aleluya, gloria, honra y alabanza, porque tú eres bueno. Para siempre para pedirte que usted hable, Señor, en nuestras vidas, para corregir nuestro caminar, nuestros defectos y mejorar nuestras áreas espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender lo que tú quieres decirnos, Señor, y a yo saber interpretarlo de una manera correcta. En tu nombre bendito, Señor, derrama todo lo que se irá haciendo en este culto. Amén, aleluya. Bendito Dios. Bendito Jesús, aleluya. Se pueden sentar, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Que me graba, me pone más nerviosa. No sé cómo la tengo. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Bendito Dios, como predicaba el pastor la otra vez pasada de carácter de los posteros tiempos, y él hablaba de los caracteres que se venían a manifestar en los posteros tiempos, que según la Biblia y según segunda de Timoteo decían que era también una lista como esta, una lista larga en la que se incluían las personas que iban a perder el afecto natural, que iban a ser bochincheros, calumniadores, y una lista larga de personas que iban a tener un carácter carnal, porque igual que estos puntos que se oponen, que se exponen en Gálatas, también esos caracteres que el pastor traje son carnales, no tienen que ver nada, absolutamente nada con el Espíritu, con el Espíritu de Dios. Al igual que estos son carnales. Y en el 16 dice, para comenzar, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas, todos lo sabemos, fue escrito por Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, y él comienza diciendo en este versículo de acá, dice, digo pues andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y todos sabemos que el ser humano es compuesto por tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y también, como dice la Biblia, que aleluya, bendito Dios, que el cristiano tiene tres enemigos con que batallar, que es el mundo, el diablo y la carne. Y no sé si me equivoco, que la Biblia dice que aún de esos tres, ni siquiera el diablo es el más dominante, sino que es la carne. La carne es peor aún que el enemigo de las almas. Amén. So que la carne en la cual estamos atrapados es algo que tenemos que someter, porque es algo que cuando Adán pecó y Eva pecaron los dos, la carne en sí, cuando Dios nos creó, todo era bueno, pero a Eva pecar y a Adán, la carne vino a pasar a ser un enemigo del hombre.
como lo son también el mundo y el diablo. Aleluya, que Dios los reprenda. Y dice, digo pues, andar en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y cuando se habla del espíritu, sabemos a cierta que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que el Espíritu Santo no va a favor ni se relaciona con la carne. Claro, el Espíritu Santo trabaja en la carne de nosotros. ¿Cómo explicarme? La carne está compuesta, todo lo que somos, la carne, cuando se habla de la carne, todo se está hablando de las emociones del ser humano, de los pensamientos, de los sentimientos, de su razonamiento humano. Todo eso es parte de la carne, los deseos que uno tiene, los sentimientos, las emociones. Eso es lo que te hace una persona carnal. Bendito Dios. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, porque el espíritu siempre busca y demanda otra cosa, más la carne demanda otra. A la carne le gusta lo carnal, lo que se puede ver, lo que se puede vivir en el momento, más el del espíritu siempre es algo espiritual, algo que cuesta mucho sacrificar, algo que uno tiene la esperanza de ver en un futuro. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El espíritu, porque acá dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En otras palabras, el cristiano verdadero no está supuesto a hacer lo que quiera, no está supuesto a vivir una vida desordenada, sino que está supuesto a vivir bajo el Espíritu Santo. Aleluya. Dice que, pero si os guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y cuando se habla de la ley acá, es la ley mosaica, la ley que todos conocemos, la ley que se le dio a Moisés. Si nosotros estamos bajo el Espíritu Santo, ya estamos renovados y tenemos otra ley a cual servir. Sabemos que en los Gálatas probablemente se le escribía y se le iban a leer también a judíos que estaban todavía viviendo bajo la ley y que la tomaban en serio. Le habla de la ley, si estamos en el Espíritu, porque la ley básicamente lo que hace es dominar o sacrificar la carne. Yo no sé si me estoy explicando. La ley vino como para ponerle un orden a la carne, por eso fue que no pudo vencer, porque la carne necesitaba algo más grande y más poderoso que la simple ley que se le había dado a Moisés. Bendito Dios, aleluya. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio. Y acaban de comenzar los puntos, son varios puntos. No lo voy a desarrollar todo porque se tomaría bastante tiempo, pero voy a tratar de desarrollar algunos y el pastor después me va a ayudar cuando yo termine. Gloria a Jesús. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que son las prácticas tales que no heredarán el reino de Dios. Practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Acá comienza el punto, las obras de la carne. Las obras de la carne. Y probablemente esta cosa que se dicen aquí son palabras fuertes, que si uno se pone a pensar, ¿por qué Pablo se la escribió a una persona que ya son creyentes? Se supone que son los impíos que ya deberían de vivir en cada una de esas palabras define una persona del mundo. Porque Pablo, a una iglesia que ya conocía de Dios, personas que ya tenían el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo le estaba escribiendo palabras tan fuertes. Porque como decía anteriormente, la carne es la batalla con cual el hombre se va a morir para siempre. Como hay una ideología de muchas personas que piensan que al bautizarse, una vez tú eres bautizado, la carne queda enterrada y muerta y el Espíritu revive en ti. Y es una realidad. Ese es el propósito, no solamente el propósito de bautizarse, pero se supone que tenemos que cada día morir la carne, pero la carne en realidad es algo que no va a morir hasta que físicamente uno no muera, porque uno es parte de la carne. Entonces Pablo comienza con varios puntos
que suenan fuertes y son fuertes para personas que ya conocen de Dios. No se debería una persona que conoce de Dios vivir en esos puntos, pero la realidad es que si Pablo lo escribió era porque en la iglesia de antes, como en la iglesia de ahora, es algo que se vive y que es una realidad. Ay, amén. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Dice adulterio. Bendito Jesús. Yo creo que todas las personas que estamos aquí ya tenemos un concepto de lo que es adulterio. Dice que adulterar o adulterio es tener una relación estar casado con una persona y tener una relación con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Eso es adulterar, tener una relación fuera de tu cónyuge, fuera con otra persona. Y fornicación abarca muchas definiciones. Dice que fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. También es ver cosas indebidas que la persona no tiene que ver, que contamina el alma. Fornicar también abarca bastante cosas como contacto indebido, varias cosas que pasan en el noviazgo, que pasan con personas que a lo mejor ni novios son, porque a veces digamos noviazgo, pero hay personas que ni son novios y hacen cosas extrañas como fornicación y adulterio y todo eso. Santo Bendito Jesús. Dios. Y dice fornicación, que es tener relaciones fuera de matrimonio o ver cosas indebidas. Inmundicia, la inmundicia, bendito Dios, es relacionada. La inmundicia lleva mucho de qué decir. Dice que es impureza, suciedad, una herida infectada, como cuando si tienes una herida infectada, se ve como podrido, da asco. Eso es como la inmundicia, es como eso, es como una herida infectada. Es suciedad, inmundicia. Dice también cosas malvadas o hacer cosas deshonestas. Bendito Dios, aleluya. Y la inmundicia, como todos estos puntos, Santo son los Jesús. puntos que nosotros debemos de saber que un cristiano no tiene como. Todos esos puntos nos enseñan que un cristiano tiene que ver la actitud que tiene que tener. Como esto nos enseña a nosotros que, bendito Dios, que estas acciones, esta palabra que están describiendo y algunas que faltaron, que ya el pastor la explicó anteriormente en el estudio, son acciones de la carne y son acciones que hacen las personas de la carne. Y estas acciones dice que la inmundicia y todos los demás son las actitudes o esas cosas que no nos dejan acercarnos a Dios, que no nos dejan ver a Dios. Dice la lascivia es como la lujuria, es como cuando tú pierdes la vergüenza de hacer cualquier cosa. Yo no sé si han visto como gente que cuando, bueno, ya yo no lo veo tanto así, bueno, sí se ve mucho, pero ahora más en la televisión y en el internet, pero antes cuando iba a la escuela, que era más joven, siempre me daba cuenta que venían personas en el tren que venían tocándose y besándose, haciéndose cosas indebidamente, como eso es no sería, la lascivia es aún más fuerte que eso, pero hay personas que hasta en público hacen cosas que son para hacer en privado. Ya eso más o menos es lujuria y lascivia, porque ya han perdido la vergüenza, ya Gloria a Dios. se le ha ido todo a mí. Vergüenza. No solamente la vergüenza, sino el espíritu y todo. Y eso lo dicen que está acá para el cristiano también, que el cristiano puede caer en algo tan fuerte como la lujuria, cuando se te vaya la vergüenza, cuando se te vaya el temor o el respeto a la misma persona, la moral. Ya la lascivia acá, cuando tú no tienes esa moral, se te ha perdido humanamente. Santo. Idolatría es adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios Jesús, que no sea el Dios que sirvamos. Hechicería, brujería. Hechicería es como brujería, espiritualismo, la magia negra, todas esas cosas que tienen que ver con el ocultismo, con Satanás, que no se relaciona nada con Dios, todo lo opuesto a la cosa de la luz que es Dios. Enemistades,
Y acá viene más como, porque probablemente los puntos que pasamos ahora son puntos que sean fuertes y muchas personas se identifican, pero probablemente los puntos que vienen ahora, para mi parecer, son puntos como más videntes en el pueblo de Dios que los otros, porque los otros puntos son difíciles de tú verlo manifiesto, como lo son la fornicación o el adulterio, al menos que tú no conozcas a la persona o andes con la persona o sepas, no sé, o algo el bochinche siga, es difícil de tú saber que está, al menos que Dios no te lo revele. Pero los otros puntos sabemos que es una realidad que afecta mucho a la iglesia de hoy, porque dice enemistades. La enemistad es como odio a otra persona, o tenerle, dice odio extremo, intenciones malvadas. Y es algo que de analizar. Enemistades. Estamos supuestos en el pueblo de Dios a ver personas enemigas, pero lamentablemente lo hay. Como hay pastores, predicadores, ministros, personas que predican la palabra, que se envidian a otros, ministerios que envidian a otros, personas que no se juntan con otros, cristianos que no se juntan con otros porque tienen envidia de su ministerio o de cómo son o de cómo Dios lo ha prosperado. Es una realidad de que este punto todavía sigue palpando en la iglesia, de que algo que se ve, los pleitos entre hermanos, personas que pelean, probablemente no pelean en la iglesia físicamente, pero personas que no se llevan bien, que tienen pleitos, celos en ellos. Bendito Dios, aleluya. Dice ira. Y aquí hay un punto que entra, que dice que la ira es una furia incontrolada, explosión de rabia y cólera. Yo me puedo, aunque sola que estoy predicando, no voy a decir, ok, porque yo creo que todos en alguna etapa de nuestras vidas hemos caído o vamos a caer en un punto de esto, porque esos son los frutos de la carne y es lo que estamos supuestos a oprimir, pero de una manera u otra, a veces nos sale eso, o a veces, aunque no queramos y aunque lo oprimamos mucho, a veces la misma carne es una batalla fuerte, y dice la ira, y es una ira explosiva. Y yo con este punto me puedo identificar un poco, porque dice que esta ira explosiva, que en el momento ya cuando tú estás enojado, explota sin darte cuenta y hace, pero esta ira sobre todo es una ira que, vamos a suponer, que usted esté en una discusión o que usted esté hablando con una persona o que usted no esté de acuerdo con una persona, o puede ser con cualquier persona, con su hijo, con el pastor, con un hermano, con su esposo, con lo que sea, con la persona que sea, y de repente dice que es una ira explosiva, como, porque es bueno. La ira en sí no es mala, una persona se puede molestar, pero hay un extremo en el cual tú te puedes molestar. Esta ira dice que es una ira explosiva, en la cual en el momento dice cosas, o puede, incluso hay personas que en esa ira explosiva matan a otra persona sin querer, porque es el impulso de la carne, ese espíritu, porque es un espíritu que controla a esa persona, que lo hace que explote y que traiga un carácter diferente. Bendito Dios, aleluya. Dice que esta ira es una ira que demuestra que la persona está a falta de paciencia y falta de dominio propio, porque cuando la persona no sabe controlarse hacia una circunstancia y se aira, como esa ira explosiva que se explica aquí, o esa furia, es cuando sale como dice el pastor, cuando a veces dice no me saque el monstruo, es como decir no me saque la furia o la ira en mí que yo tengo. Santo Jesús, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dice Dios. Contiendas, que era más o menos lo que hablaba el pastor la vez pasada, de la persona que contiende, que llevan chisme, que trae chisme de otro hermano, que tienen ideas que no van de acuerdo y siempre estamos chinchando. Dice disensiones de la otra que sigue, dice disensión es falta de acuerdo o de aceptación por parte de una persona, de una situación o una decisión por una opinión. También es desconformidad, discrepancia. Es como cuando tú no estás de acuerdo con lo que dice una persona. Vamos a suponer, no es verdaderamente no estar
estar de acuerdo, sino como ir en contra de una idea, pero a veces ni siquiera lo muestra, porque hay personas como, vamos a suponer en la iglesia, y en contra de la visión, como explicaba el hombre anoche, pero parecer que está en contra de la visión, a favor de la visión. Eso se llama disensión, porque verdaderamente no está a favor de la visión, pero aparenta estarlo. Y también disensión es cuando aleluya, como un caso de la Biblia, es cuando Pablo estaba predicando, dice que muchas personas se convirtieron, pero algunas personas, algunos judíos que eran cristianos ya comenzaron a hablar, pero estas personas no son circuncidadas, son personas del mundo. Eso era una aleluya, disensión, porque estaban en contra de una idea. Ya Dios, lo que importaba era las almas y que ellos estaban creciendo, no verdaderamente era si estaban circuncidados, porque ya eso era parte de la ley. Y sabemos que ya el Espíritu Santo vino y Dios vino para abolir la ley. Bendito Dios, aleluya. Herejía es como una enseñanza falsa o algo que trae división en el pueblo de Dios. Es como en el mismo libro de Timoteo había herejía, porque se había entrado en la iglesia tipos de enseñanzas falsas, cosas que no eran de Dios. Envidias, homicidios y borracheras. Envidias. Yo creo que todos sabemos lo que es envidia. Es envidiar la posición de alguien o envidiar a alguien, no solamente su posición, sino también a la persona, por algo que tiene mejor que lo está envidiando. Y es algo que no debería de existir en el pueblo de Dios, pero es igual que la, aleluya, bendito Dios, que los celos que hablamos anteriormente y que las enemistades, que son cosas que existen en el pueblo de Dios, que se puede ver y que se puede palpar, que son obras de la carne. Y muchas veces esas personas que muestran esos frutos de la carne son las personas que son predicadores o son líderes o son personas que tienen que ser ejemplo en la iglesia, pero verdaderamente no lo son. Tienen estas actitudes. Dice homicidios, personas que cometen suicidios o que matan a otra persona, borracheras, las personas que toman cualquier tipo de drogadicción, cualquier tipo de, que no solamente sea alcoholismo, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como yo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y acá nos presentan una lista de cosas que el cristiano no debe de hacer, pero verdaderamente, aunque no lo digamos, probablemente esta palabra suena muy fuerte y digamos, pero yo no caigo en ninguna de esas categorías, pero yo estoy segura, y no es que estoy diciendo, que estoy segura, pero estoy segura que todos los que estamos acá tenemos alguna manifestación de la carne, de lo cual nosotros somos dominados, que tenemos ese problema en nuestras vidas, que tenemos probablemente, no somos una persona que sea homicidia o un borracho, pero tenemos enojo con una persona, o tenemos furia con una persona, o no nos llevamos con una persona, o tenemos sentimientos contra una persona, o son cosas que no debemos tener. Como la lucha entre el espíritu y la carne es constante, a veces, aleluya, a veces es difícil de controlar la carne. Por eso Dios dice que tenemos que orar y ayunar, porque la carne es algo difícil de controlar, aleluya. Y dice, más el fruto del espíritu es amor. Entonces ahora va a entrar un contraste, porque Dios nos presenta, Pablo a través de Dios en Gálatas nos presenta las cosas que son de la carne, lo que nos hace fallarle a Dios, lo que no nos hace secarnos a Dios, lo que nos aparta de Dios. Y luego nos presenta ahora las personas del espíritu. Y por eso muchas personas dicen que por tu fruto te conoceré. Es relativo a este versículo que muchas personas dicen que por tu fruto te conoceré. Y ya es algo real. Por eso es que muchas veces lo digamos, y usualmente lo digamos cuando una persona tiene el espíritu de la carne, verdaderamente cuando está relacionándose con la carne. Porque cuando una persona está espiritual, tú no ves a la otra diciendo, por tu fruto te conoceré. Porque las personas siempre critican a la otra persona.
cuando está en lo malo. Si tuviera en lo bueno, no dice, oh, pues tu fruto te conoceré, tú tienes amor, tú tienes paciencia. No, ellos no le dicen eso, sino que si lo ve que tiene una de las descripciones anteriores, una vez le dice, por tu fruto te conoceré. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y acá nos da una lista que dice amor. Y sabemos todos que el amor es algo que, este amor abarca todo. No es que yo amo a mi familia o a mis amigos, a un grupito, sino el amor que tiene que ser para el prójimo. Como dijo Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que cuesta, porque a veces digamos que amamos a todos, pero cuando verdaderamente la hora de mostrarlo, es que verdaderamente uno se da cuenta si es verdad o es mentira. Santo Jesús, dice gozo, aleluya. Y este gozo no tiene que ver nada con baile o alegría o saltadera o una alegría extrema, sino un gozo es como una paz interior. Como dice la Biblia, que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Amén, aleluya. Un fruto del Espíritu en la vida de un creyente es el gozo, o debería de, porque no todos creyentes tienen todo, aleluya, todas las cosas, todas las actitudes de la carne. Pero no puede ser que haya un creyente que sea tan carnal al extremo de tenerla todita. Y no hay un creyente que sea tan espiritual que ya haya cansado de tenerla toda. Es el deber de todo creyente luchar por cada vez tener menos de las carnales y más de las espirituales. Eso es lo que Pablo le exhorta a los Gálatas, que tienen que morir las acciones de la carne, más tienen que hacer crecer la del espíritu. Dice que el gozo, como ya explicaba, es el gozo que dice Nehemías. Bendito Dios. Santo Jesús. Bendito Dios, dice Nehemías 8, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También en Salmos 28, dice en 28:7, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y también sabemos que ese gozo va más allá de todo entendimiento humano, porque hay personas que han pasado en momentos difíciles, como la pastora, que ella dice que tiene el gozo del Señor, y sabemos que ella ha pasado momentos difíciles. Cuando una persona dice eso, es porque tiene una paz interior y una tranquilidad. No quiere decir que si tal vez pasó un momento difícil en su vida, no le va a causar tristeza ni dolor, pero Dios le va a dar ese gozo y esa paz. Aleluya. Dice la paz. El otro punto es la paz. ¿Qué dice la paz? Dios dijo que la paz que Él daba no es como la que el mundo ofrece. Y es una realidad. Si dependemos de la paz que el mundo ofrece, yo pienso que en el mundo que vivamos ahora no hay una paz o una libertad en la cual verdaderamente podemos confiar. No hay una paz que provenga del gobierno, una certeza de que el gobierno nos ofrezca aleluya, una paz, una seguridad a nosotros. No hay esa seguridad. No hay esa seguridad en ningún lado. Esa paz se ha perdido en todos aspectos de la palabra. Hasta en los lugares públicos, en cualquier lugar que uno va, se puede ver que el mundo ha perdido la noción de la paz. El mundo cree tener la paz, y muchos países creen tener que viven en paz, pero verdaderamente la paz, si uno analiza, es algo de lo que más el ser humano ha perdido en los últimos tiempos a través de la evolución humana, porque él mismo ha causado que la paz se vaya. Pero acá, esta paz que dice Dios, es la paz que Él mismo dijo que el mundo no la podía ofrecer, sino que solamente Él podía ofrecer esa paz, y la que Él daba, nadie la podía dar igual. Aleluya. Santo Jesús, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Santo, Dios, santo, aleluya. santo. Paciencia. Algo que muchos no tenemos o que muchos necesitamos un poco más. Y la paciencia que aquí se dice que un versículo bíblico, que la paciencia produce prueba. La paciencia produce amén, aleluya. La prueba produce paciencia. Aleluya.
Bendito Dios, aleluya. Y esto es algo como que verdaderamente es difícil de, aleluya, bendito Dios. Es como difícil de adquirir la paciencia, porque la paciencia es algo que se necesita en el mundo completo de nuestras vidas, como en cada vivir, en cada día nosotros necesitamos la paciencia, porque nos chocamos con personas que no conocen de Cristo. Paciencia para nuestros familiares que no conocen de Cristo, que a veces hacen actitudes que uno quiere, la ira que dice de la carne. La ira que dice de la carne viene a aparecer acá y a romper esa paciencia, porque la provocación, y no solamente la provocación, sino que, aleluya, que a veces no estamos lo suficientemente, aleluya, bendito Dios, bendito Jesús, a veces no estamos lo suficientemente preparados o tenemos la paciencia para lidiar con todo el mundo. Bendito Jesús, aleluya. Dice benignidad, bendito Dios. Dice que la benignidad es no querer ofender ni causar dolor a nadie, y es algo que como cristianos debemos buscar en nuestras vidas, porque a veces nosotros digamos, oh, yo soy cristiano, y a veces la obra que nosotros tenemos demuestra lo contrario. A veces, muchas veces escuchamos personas, como yo he dicho antes, que le dicen a cristianos o que dicen a personas, oh, y eso que es cristiano, porque verdaderamente no muestra una actitud cristiana, sino que tiene una actitud que es de la carne, que es una persona del mundo. Dice benignidad es no querer hacerle daño a nadie, y a veces con las palabras, porque pensamos rápidamente, oh, yo no le hago daño a nadie porque yo no le golpeo, yo no le esto, pero a veces con la palabra herimos a muchas personas y lo destruimos con nuestro comportamiento, herimos a personas y también lo destruimos, aleluya. Dice la bondad, ser bondadoso, misericordioso con los demás, y la fe. La fe es un fruto del Espíritu, como también algo necesario en la vida de todo creyente. Mansedumbre, bendito Dios, aleluya. Bendito Jesús. Santo, santo, santo. La mansedumbre y la templanza es como, la mansedumbre no es de que ser manso de, yo soy manso, alguien me dio una trompada y yo tengo mansedumbre, me voy a quedar tranquilo y todo está bien, sino como tener ese dominio propio, como también lo es la templanza, es tener dominio propio de tus emociones, de tus sentimientos, saberte controlar. Cuando una persona quiere provocarte, o cuando una situación quiere provocarte, o cuando algo te quiere sacar de tu lugar, tú sabes mantenerte en el lugar adecuado. Gloria a Dios. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí dice Pablo que con estas cosas que él acaba de decir del Espíritu, no hay ley que pueda vencerla. Nada, estos puntos, nada lo puede vencer. Nada, no hay ley humana que pueda ser mejor que estos puntos, que el amor, que el gozo. Nada de estos puntos puede ser mejor que otra cosa que pueda existir. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y su deseo. Eso lo dice la Biblia. Más allá de la realidad, es lo que tenemos que vivir, porque la Biblia dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo nos muestra un panorama, nos dice, estas son las cosas de la carne, y comienza a decirnos toda esa palabra que suena fuerte, y después nos dice, estas son las del Espíritu, palabras que suenan bonitas y que todos queremos caer, y que todos decimos que caemos, o que todos acá, ahora mismo todos somos del Espíritu. Nadie va a decir, oh, yo soy de la carne, o pertenezco de la carne, tengo más, sino que todos somos del Espíritu y lo confesamos que somos del Espíritu. Pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Dios está declarando, Pablo está declarando esta palabra. Lo que ya vivimos en Cristo, crucificamos la carne. Se supone que la carne, Dios dice seguirme a mí y cargar tu cruz. Y cuando tú crucificas la carne, tú estás crucificando tus deseos y tus pasiones, como lo dice Pablo. Y es ahí el punto más difícil de cada cristiano, porque verdaderamente, como decía el pastor ayer, decía, lo hago, no lo hago, pero dando el paso,
pensando, no le hago paso. Y eso es el fracaso de muchos cristianos, en lo cual alguna vez en nuestra vida hemos caído, que sabiendo que algo es malo, la carne es más dominante que el espíritu, y nos lleva a la desgracia, porque esos puntos de la carne no producen más que muerte, que pecado, que frialdad espiritual, que alejamiento de Dios. No hay nada bueno de la carne que venga. Y eso es lo que nos dice acá, que dice que si estamos en Cristo, se supone que todo eso ya tiene que ser crucificado. Y es algo que debemos procurar, crucificar nuestra carne y nuestras pasiones y nuestros deseos. Y es algo que si la iglesia hiciéramos verdaderamente, hubiera menos fracaso, porque cuando las obras de nosotros como iglesia en general, cristiana, no digo la casa del alfarero en sí, sino la iglesia en general, hasta donde yo conozco, si verdaderamente decimos que somos espirituales, porque la iglesia cada día más, hasta el mismo mundo, que es algo que a mí me parece como que es de dolernos a cada cristiano verdadero y que buscamos a Dios, hasta el mismo mundo le parece más carnal. Digamos que ahora estamos viviendo bajo la gracia y que somos más espirituales, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a vivir bajo los frutos del Espíritu. Pero lamentablemente en esta época es donde más la persona se está demostrando tantas barbaridades que son cosas de la carne en las mismas iglesias, tantas cosas que han salido, tantas ideas nuevas, tanta ideología, que lo que son cosas carnales. Como ya la persona, aleluya, ya la persona, hay una canción que dice que cuando el primer amor se va, ya las cosas son fáciles y que la cruz no pesa ya. Yo creo que ahora la persona en la iglesia piensa que están enamorados de Dios, pero la cruz no le pesa, porque ya las cosas carnales se las permiten y son más, ya las espirituales no, aleluya, no se les son enseñadas ni pesan tanto en su vida, sino que ya la iglesia moderna, hay tantas cosas que se pueden hacer que antes no se podían hacer, o tanta ideología que ha llegado al ser humano ahora, que ha corrompido el evangelio de una manera. El evangelio no se va a corromper nunca, pero al punto de vista de muchas personas del mundo, ve el evangelio corrompido por el testimonio, lamentablemente, de muchas personas que están supuestas a dar un testimonio verdadero y que están supuestas a mostrarle a las personas de afuera los frutos del Espíritu, porque eso es lo que verdaderamente las personas de afuera quieren ver. Imagínate que nosotros que estamos llamados a ser espirituales, vivamos en la carne y ellos vean que todavía estamos viviendo en la carne. Entonces, ¿qué de diferencia hay entre las personas que son inconversas, que viven bajo el yugo de la esclavitud carnal, con el que es cristiano? So, deberíamos de meditar y saber hasta qué punto mi carne está haciendo, yo estoy controlando a mi carne, o hasta qué punto mi carne me está controlando a mí, y hasta dónde se está mostrando en mi vida los frutos del Espíritu. Y es algo que para mí, que estoy acá, es fácil de decirlo, pero yo creo que todos tenemos que pensar eso, incluyéndome a mí, porque a la hora de la verdad, de demostrarle a las personas que nos rodean y que viven con nosotros y que nos conocen, o a la persona que en tu trabajo, verdaderamente esas son las personas que si testificaran de verdaderamente tú eres un cristiano o tú no eres un cristiano, o se le diera una oportunidad para que hablara cosas de ti y verdaderamente esa persona dijera el testimonio, muchas personas pudieramente quedáramos avergonzados delante de Dios. Bueno, Dios ya nos conoce, pero delante del pueblo, porque a veces tenemos una apariencia de fruto del Espíritu, de espiritualidad que verdaderamente no existe en nosotros. Y no lo digo porque estoy predicando, porque algo que yo he entendido, la palabra que pesa más son las que se dice del altar. A mí por eso es que yo pienso que la parte más importante y más comprometedora del culto es la prédica, porque cuando cantamos, sí, lo que cantamos tenemos que vivirlo y todo, pero lo que nos decimos es lo que las personas esperan que actuemos. Si yo, claro, yo puedo cantar y hasta el impío, mi hermana no es inconversa,
y ella canta canciones de Dios y escucha canciones de Dios y todo eso, pero ella no es una persona cristiana. Hasta los inconversos pueden cantarle a Dios. Eso no hace a una persona aleluya, cristiana cantarle a Dios. Es parte de la alabanza, pero eso no te hace cristiano. Ser cristiano, yo creo, es esa identidad que dice del fruto del Espíritu, que si la perdemos en nuestras vidas, ya ahí verdaderamente que entra el problema, y es una necesidad como iglesia tenerla, porque, aleluya, bendito Dios, porque si todo es carnal, nosotros no podemos tener la autoridad de predicarle a la persona para que se salve. Aleluya. Gloria a Dios, Santo Jesús. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Cristo. Bendito Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Santo Jesús, Santo Pero Jesús. Pablo nos enseña, esto es uno de los versículos que como cristianos todos tenemos que reflexionar. Como decía el pastor, en segunda de Timoteo también es algo que nos enseña los caracteres de la persona del último tiempo, pero también en ese mismo versículo Pablo habla de cosas bonitas del aleluya, de cosas del Espíritu, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Santo, Y es algo santo, que santo. es una realidad. Yo lo puedo decir por mi vida espiritual. Aquí todos queremos, bueno, yo no digo todo porque yo no puedo decir que todo exactamente lo que están sentados aquí aparentan tener una vida espiritual más alta de lo que es, pero todos queremos aparentar que sí tenemos los frutos, pero verdaderamente nuestra vida espiritual nos delata. Cuando nosotros, por un ejemplo, yo estoy predicando ahora, pero la persona, vamos a suponer que me conoce, no solamente Samuel, sino ustedes que han compartido conmigo y que me conocen, que vengo a la iglesia, verdaderamente sabe uno, lo que pasa es ridículo, porque verdaderamente sabe la persona lo que uno está hablando. Vamos hablando del tema que se ha dicho anteriormente, de más minutos con Dios y menos, más horas con Dios y menos minutos con los hombres. O sea, tener más tiempo con Dios. Muchas veces predicamos eso, y gracias a Dios que viene y no me da tema muchas veces, porque a veces hay temas que nosotros no tenemos la moral, amén, para predicarlo, porque nosotros no lo vivimos. A veces lo predicamos y lo hablamos, pero nosotros sabemos que estamos lejos de la verdad, y no solamente nosotros, sino la persona que está sentado. A veces hasta se siente aburrido y ya cansado de, que se calle esa persona, o ya cuando va a terminar, porque sabemos que esa persona verdaderamente está solamente hablando, porque el fruto no se ve. Es, aleluya, es como difícil de explicar. Sí, no es difícil de explicar, sino que es una verdad. Si el que vive en la carne siempre muestra la actitud de la carne y no tiene esa actitud del Espíritu, cuando, aleluya, le llegue el verdadero momento, entonces, aleluya, va a quedar avergonzado, porque, aleluya, bendito Dios. Santo Jesús, Aleluya. aleluya, gloria a Dios. Porque, aleluya, las cosas de la carne, porque todos saben la identidad de esa persona, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Y hay ejemplo en la Biblia de personas que vivieron una vida en la carne y una vida en el Espíritu, y cómo le fue, aleluya, como lo fueron de las personas que hemos estudiado, personas que fueron totalmente carnales, personas que fueron totalmente diferentes, personas que fueron contristaron el Espíritu de Dios y que no se le vieron las obras, y al final su camino fue de perdición, aleluya. Y dice un versículo que yo quiero leer de 2 de Timoteo 3:10, que me encontré interesante, y para este mensaje dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Que es de Pablo que le está diciendo a Timoteo. Y esto es la importancia de que tu fruto también pueda ser de ejemplo para otras personas. Porque Pablo dice: pero tú has seguido a Timoteo. Pablo fue un ejemplo y una motivación para Timoteo. A veces, si tú ves, vamos a suponer, una familia que viene a la iglesia
Y hay una persona que se cree que tiene todos los frutos o el más espiritual, pero verdaderamente todos los demás miembros están carnales. Se supone que algo, bueno, no puede ser que no estoy diciendo que la persona que tiene los frutos estarían mal, pero algo puede estar mal con la persona, porque lo bueno se tiene que imitar, y no todos van a estar malos. Eso dice que Timoteo imitó los frutos del Espíritu de Pablo, aleluya. Bendito Dios. Dice, gloria a Jesús, aleluya. en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Y este otro ejemplo que Pablo le da, le dice, ten cuidado de ti mismo. Como en otra palabra, como dice la Biblia, hay una nube que te rodea. Y hay personas que ven, tú tienes que tener cuidado de ti mismo, porque a veces tú piensas que está bien, o a veces tú piensas que estás haciendo la cosa bien, o a veces tú piensas que está en lo correcto, pero verdaderamente a veces hasta de uno mismo, porque la carne es tan peligrosa para el ser humano, que uno hasta de uno mismo se tiene que examinar, se tiene que dar cuenta y detenerse. Le dice, ten cuidado de ti mismo ten cuidado, no tener mayor concepto por lo demás, como no creerte más espiritual, porque hay personas que se creen más espiritual que otras, y eso también es un problema, porque, aleluya, porque cuando tú te sientes superior y por arriba de los demás, entonces ve a todos los demás que son carnales. Imagínate que yo me sintiera acá la más espiritual, entonces todos los que ustedes están allá, todos son carnales, todos están por abajo de mí. Yo soy acá mejor que ustedes, yo hago esto mejor que ustedes y estoy más cerca de Dios. Aleluya. Pero dice, a Pablo le dio un consejo, que tuviera cuidado de sí mismo, a veces de tener un mayor concepto de que uno hace la cosa mejor para Dios, o de que yo soy el mejor en la iglesia, la mejor que canto, la mejor que predico, la mejor que dirijo, la mejor que hago esto, el mejor, aleluya, líder en la iglesia, o el mejor, aleluya, cristiano. Es algo que también hay que cuidar. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina también hay que cuidarla, la doctrina sana, porque como decía anteriormente, ya se ha mezclado la doctrina de carnal con muchas personas han mezclado, han hecho lo que se dice en mi país, un sancocho de lo carnal con lo espiritual, que ahora te ponen un aspecto carnal en el aspecto espiritual para mantenerte contento, como que tú puedes hacer algo de esto, y verdaderamente si tú tienes el amor o esto o el otro, tú te puedes airar, y no es así, aleluya, porque o somos, como dice la Biblia, agua dulce o agua salada, porque no puede haber dos tipos de agua. Pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Acá es un punto importante. La persona que él está dando un consejo a Pablo, tienes que vivir en el Espíritu y dar fruto del Espíritu, no solamente porque te va a llevar a la salvación, sino para los que te oyen se salvan. Y a veces algo que nosotros tenemos que meditar, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho que una persona, tal vez no hemos hecho que una persona se pierda y se vaya al infierno? Y quién sabe si sí hemos hecho eso, pero quién sabe si muchas veces con lo que decimos, o lo que dice que esto dice te salvará a ti mismo y a los que te oyeren, pero a veces lo que decimos curiosamente nos condena a nosotros, como también nos condena a los que lo oyen, porque a veces lo que sale de nuestra boca es para maldición o condenación de otras personas. Por eso él le dijo que sea consistente en la doctrina y en su conducta, en dar un buen ejemplo, porque eso era lo que lo iba a salvar a él, pero también a los que lo oyeren. Imagínate un pastor, que sea un pastor que hable de la Biblia y que siempre esté hablando, un pastor cualquiera. Dice esto de la Biblia, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que hacer esto, que tenemos opresionando al pueblo como lo eran los fariseos en la Biblia, a llevar una vida santa, cuando verdaderamente el testimonio del pastor está por el suelo. O sea, lo que le oyen, la persona que lo están escuchando,
se pueden perder porque hay personas que tienen diferentes tipos de pensamientos. Y si hay personas que son débiles, dementes, o personas que piensan que el enemigo toma el control de su mente y piensa si esa es la persona que nos está trayendo la palabra y hace tantas barbaridades, porque hay personas que lo hacen. Imagínate de mí que soy el que me siento ahí. Y eso es algo que puede traer confusión al pueblo. Y por eso Pablo le decía que tuviera una firmeza y que tuviera cuidado de sí mismo, porque eso es importante para cada creyente, de que la persona, de las palabras que sale de nuestra boca, saber que son palabras que no van a condenar a nadie, ni que nosotros vamos a hacerle daño espiritualmente a una persona. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. La carne, verdaderamente, como decía anteriormente, dice que son tres los enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Pero verdaderamente la carne es nuestro mayor enemigo, y aunque nosotros queramos, aleluya, esconderlo de una manera u otra, todos hemos sido dominados por la carne, pero nuestra meta debería de ser llegar al cielo, aleluya, llegar al cielo, amén, y también que se desarrolle en nosotros los frutos del Espíritu. Y yo pensaba que a veces como, aleluya, como cristiana, yo me he sentido, probablemente no todo, pero yo me he sentido como en la lucha de un pulso, con la carne y conmigo. Yo no sé si todos tenemos el concepto de lo que es un pulso. Bendito Dios. ¿Quién sabe, tiene un concepto de lo que es un pulso con las manos? Ok, liberado solamente. Ok, son. Aleluya. Un pulso. Bendito Dios. Aleluya. Con el permiso del pastor va a usar el púlpito, aleluya, para mostrar a la persona. Liberato, como sabe, él me va a ayudar. Aleluya. Y es algo que es bueno que fue liberato. Aleluya. Aleluya. El pulso, tú dijiste que esto es un pulso. Y yo me siento, aleluya, así a veces. Espiritualmente hablando, literalmente hablando, si hacemos un pulso ahora, ¿quién va a tumbar la mano? Liberato, ok. Pero a través de, ok, liberato, vamos a, no, el pulso, a imitar vamos a imitar un pulso. Pero en imitar, tú vas a tratar de, si yo te llevo, aleluya. Un pulso, ok, mire, estamos haciendo un pulso. Liberato está poniendo fuerza, amén. Pero yo estoy poniendo fuerza también tratando de tumbarlo. Y a través del pulso probablemente las manos se pueden mover para acá, para allá. Y hay personas que son fuertes que hacen esto. Pero a veces como cristiano yo me he sentido que estoy en un pulso en la carne contra el espíritu. Porque a veces yo trato de moverme para acá, pero la carne no está haciendo fuerte. La carne es fuerte. Es fuerte, no porque el liberado sea más fuerte que yo, pero la carne es algo fuerte verdaderamente que a veces, gloria a Dios, se nos es difícil controlar. Gloria a Dios. Y el espíritu solamente esa fuerza, Yes, porque amen, amen. liberado sí tiene más fuerza que yo para vencerme, pero y la carne sí tiene más fuerza que nosotros para vencernos. Por eso Dios nos dejó al Espíritu Santo, porque Él sabía que había, gloria a Dios, aleluya. que por eso anteriormente la persona, su pueblo no había podido vencer, porque no tenía esa ayuda que necesitaba para el pulso, que es el Espíritu Santo, que es Dios en nuestras vidas. Y es, aleluya, el Espíritu Santo que nos va a ayudar a luchar contra el pulso, porque como literalmente Él es más fuerte que yo, así literalmente es la carne más fuerte que el espíritu del ser humano. Y si el espíritu del ser humano no está alineado, junto, unido con el Espíritu Santo, no va a haber forma de ganar el pulso. Y muchas veces, aleluya, y muchas veces a través de ese pulso, que yo he visto que hay personas fuertes que lo hacen apostando dinero, por lo que sea. Hay personas que a veces hasta se les rompen la muñeca, su tobillo acá, se les rompe el codo, perdón, se les rompe parte de su hueso del brazo de acá, y pierden a veces movilidad en sus brazos, pero ellos siguen adelante
y ellos no se rinden, uno de los dos quiere ganar, los dos quieren ganar, y uno siempre pone más fuerza que otra. Y es como una enseñanza que yo me sentía la otra vez así, como que alguien estaba haciendo un pulso conmigo, que la carne hace un pulso conmigo, y que muchas veces yo me veo como estaba siendo liberato, forzada, que a veces es difícil de tú, aleluya, ganarle, pero con la ayuda de Cristo sabemos que lo podemos hacer. Y ese es el, amén, es verdad, lo podemos hacer con la ayuda de Cristo, pero ese es el problema, que a veces nuestro pulso se ve tan caído y tan debilitado, porque ya, aleluya, la independencia de Jesús y de la búsqueda en nuestras vidas está muy limitada, porque a veces sentimos, aleluya, ¿cómo explicar? Podemos con Dios ganarle a la carne, pero a veces nuestra vida espiritual no le permite a Dios que nos ayude. A veces pedimos la ayuda de Dios y sentimos que Dios no está ahí, pero verdaderamente Dios puede ser que esté acá mismo como está esto de nosotros. Y yo sentí que no está acá, solamente porque para tú sentir a Dios, la única forma es la oración, la comunicación, el ayuno. Aleluya, podemos sentir, danzar, brincar y todo, pero sentir a Dios verdaderamente y el control de Dios en nuestras vidas llega a través de una relación. Y eso es lo que como cristianos muchas veces estamos faltos, la relación genuina con Dios. Por eso muchas personas son destruidas y se les rompe su pulso carnalmente, porque alimentan más al de la carne, al hombre carnal. Bendito Dios, aleluya. Y es una realidad en nuestras vidas que tenemos que reflexionar. ¿Hasta qué punto estoy yo siendo controlada por mi carne? Porque a veces tratamos y a veces queremos aparentarle que la carne la tenemos majada y todo eso, pero cuando llega la hora de la verdad se nos nota que estamos más carnales que espirituales. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Santo Jesús. Y es algo que hace mucho tiempo, donde yo vivo, hay un perro, aleluya. Hay un perro pitbull que él es muy, podría decir, o cariñoso o muy amable, no sé, pero siempre se está acercando a nosotros. Y se está acercando a nosotros, primordialmente a Samuelito, pero es un pitbull. Lamentablemente la razón porque muchas personas ya tenemos ese pensamiento de que un pitbull es agresivo, y yo siempre estoy a la defensa. Y una noche cuando llegamos de un culto, el pitbull estaba ahí afuera, y era una vez que estaba un poco nevando, y iba para arriba de Samuelito, yo lo cogí y como estaba nevando me caí, y entonces yo me asusté mucho, pensaba que venía detrás de mí. Y esa misma noche, curiosamente, yo me soñé con un pitbull que venía para arriba de mí y me quería como atacar, pero yo pude dominarlo. En ese entonces yo pensé, wow, yo me soñé esto porque por la experiencia que había pasado. Pero después, como 2 semanas anterior, curiosamente me volví a soñar con el perro que venía más fuerte, pero esta vez el perro sí me mordió una pierna y me la mordió fuerte y todo eso. Y yo trataba de entender por qué, si yo tenía mucho miedo con el otro perro o si Dios me quería enseñar algo. Y llegó un momento que yo entendí que tal vez en una primera batalla yo pude dominar mi carne, pero como en la segunda, porque ya lo vi así, me recordé de un testimonio que dice el pastor de 2 perros, que al que tú alimentes más es el que va a vencer. Y me recordé, y eso me hizo entender que hubo un momento de que la carne estaba más alimentada en mí, que pudo morderme, pudo vencerme. Aleluya. Y es como algo que quería compartir, porque me acordé de algo que dijo Susa una vez, que la pastora le dijo que veía una mano negra. Y yo misma ese día dije, una mano negra, pero ¿qué podría ser una mano negra? Que está viendo a Susa, tal vez alguien y todo. Pero después ella misma dijo que esa mano negra era ella misma. Que a veces uno mismo es su propio enemigo. Y cuando yo me hice ese sueño, también me vino a la mente ese sueño de Susan que ella se hizo. Y yo pensé eso mismo, que a veces somos nosotros mismos
nuestro propio enemigo, lo que no nos levantamos, lo que no, la carne, la que no nos deja, aleluya, acercarnos más a Dios. Y quería terminar con esa, aleluya, con ese sueño que yo me hice, aleluya, porque, aleluya, quería compartirlo porque a veces pensamos que tenemos la carne controlada, pero a veces verdaderamente la carne es la que nos está controlando a nosotros y mordiendo, como en ese sueño que nos está, porque me mordió hasta el punto de me llevó la piel, y eso fue una enseñanza que me trajo, porque verdaderamente yo soy una persona, como le dije anteriormente, que tiene ese carácter impulsivo, que a la hora de sentirse atacada, también como va a atacar, y es algo como, aleluya, que yo sé que tengo que trabajar, y todos tenemos una área en la que tenemos que trabajar, aleluya, bendito Dios. Y solamente quería decir ese cuento, ya no voy a añadir más, que el pastor continúe y que Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús.